Vivir en la Tierra puede hacerte sentir diminuto. Tan solo eres uno de 8,000 millones en este mundo. Hay tantos personajes y cada uno con su rol. Muchos, si no es que la mayoría, están tratando de descubrir su pasión. Algunos persiguen actividades físicas y la acción, mientras que otros encuentran alegría en la educación. Hay quienes construyen y quienes cultivan, y quienes venden cualquier cosa utilizando su carisma. Pero, ¿acaso no somos más que nuestro trabajo? Ser parte de 8,000 millones debería de decirnos algo. Por nuestra cuenta, dejar huella es complicado. El quebranto y la necesidad nunca han descansado. Quizá fuimos diseñados para una tarea más grande, una en la que vayamos juntos y no distantes. El mundo es grande, eso es verdad, pero cuando Dios reúne a su gente, el impacto es evidente. Solucionar los problemas del mundo sería una gran hazaña, pero tal vez podemos comenzar con una palabra pequeña y extraña. Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto verlos el día de hoy. Bienvenidos, si es la primera vez que nos acompañas, especialmente bienvenido. Nos encanta que hayas separado un espacio de tu domingo para compartir. Yo quiero decirte que hoy, yo sé que ya lo has escuchado, pero hoy es muy especial. Es muy especial no solamente porque estamos estrenando una nueva imagen, un nuevo logo, ya hablábamos de eso, pero también hoy estamos iniciando y estrenando una nueva conversación. Y es una conversación que de verdad está muy en el centro del corazón de lo que queremos ser como iglesia. Y mira, es especial también porque además de eso, esta semana arranca una etapa interesante en la vida de muchos millones de seguidores de Jesús. Iniciamos de forma muy intencional esta conversación esta semana, porque esta semana inician 40 días que tradicionalmente muchos seguidores de Jesús utilizan para buscar acercarse a Dios, orar, caridad, ayuno. Y yo te voy a decir algo, si tú eres de ese grupo de personas o tal vez esto te conectas, de verdad no te puedes perder ninguna de las siguientes conversaciones y entregas de la serie que estamos arrancando el día de hoy, porque va a ser muy relevante. Ahora, si tú nada que ver con la iglesia, nada que ver con la fe, probablemente estás explorando tu fe, de la misma manera te quiero invitar a que no te pierdas ninguna de las conversaciones. Va a ser una gran conversación que sin duda va a ser relevante, porque mira, para todos, de muchas maneras quiero decirte que esta será una oportunidad de redescubrir algo que muy probablemente te ha impactado, algo que te impacta, algo que definitivamente tú y yo podemos ser parte. Y es, ¿qué significa no solamente la palabra iglesia, sino qué significa de manera muy profunda el ser parte de la iglesia? Así que los espero las próximas semanas, va a estar súper bueno y hoy vamos a arrancar. ¿Les parece? ¿Estamos listos? Vamos a arrancar. ¿Qué viene a la mente de ustedes cuando escuchan la palabra iglesia? ¿Qué viene a tu mente? Probablemente viene a tu mente uno de esos grandes edificios que son majestuosos, que tienen vitrales hermosos. De hecho, quiero mostrarte uno de mis favoritos. Esto está en Colonia, en Alemania. Es una de las catedrales que uno dice, wow, ¿cómo es posible que manos humanas hayan construido eso? Es espectacular. Tal vez eso viene a tu mente, tal vez tú sabes el tema de la gran tradición, la historia, inclusive tal vez el misterio detrás de la iglesia viene a tu mente. O tal vez simplemente lo que viene a tu mente cuando piensas en la palabra iglesia es esa iglesia en la que creciste y tal vez te trae algunos muy buenos recuerdos o no tan buenos. Sabes, yo personalmente tengo muy buenos recuerdos. Fue una gran experiencia la que yo tuve creciendo en una comunidad donde pudieron arropar y abrazar a mi familia. Pero también tengo que reconocer, he tenido conversaciones en donde me dicen, Yair, tu historia no se parece en nada a la mía. La experiencia que yo tuve en mi iglesia o en la iglesia de la que era parte fue más de juicio, de crítica, de hecho mucha hipocresía, inclusive hasta experimenté abuso de poder. Tal vez esa es tu historia. Pero te quiero decir algo, independientemente de cuál sea lo que venga a tu mente, de qué sea lo que venga a tu mente, cuando escuchas la palabra iglesia, yo estoy convencido
que no tiene nada que ver con lo que venía a la mente y lo que experimentaron las personas que formaban parte de la iglesia primitiva en el primer siglo. Porque era completamente diferente, amigos. En el primer siglo nunca estaban aburridos, créeme. Y te digo esto porque muchas veces he escuchado, ¿verdad? Cuando tengo conversaciones acerca de la iglesia me dicen, Jair, pero es un poco aburrido, es irrelevante, me entra por aquí, me sale por acá. Tú sabes. Ellos para nada estaban aburridos. De hecho, los estaban persiguiendo. Si algo estaban, eran aterrados, eran perseguidos. Y sabes, es increíble pensar en qué diferente era en ese tiempo. En ese tiempo no tenía nada que ver ni con edificios, ¿verdad? Como este, que es la misma catedral que les mostré hace un momento desde otro punto de vista. No tenía nada que ver con ni siquiera Biblias. Porque sabes, en el primer siglo, aunque sí teníamos el Antiguo Testamento, o lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, que forma parte de la Biblia como la conocemos el día de hoy, ni siquiera se había escrito, se estaba escribiendo, no se había recopilado aún, no había la Biblia como la conocemos el día de hoy. Ni tampoco, por supuesto, había experiencias musicales como las que hoy tú y yo podemos tener. Era completamente diferente en el primer siglo, amigos. Lo único que había eran grupos de personas, de hecho pequeños grupos de personas que se reunían al aire libre, a veces en jardines, en bosques, tal vez en casas, y se juntaban el primer día de la semana para celebrar la resurrección de su líder, porque había resucitado, lo habían visto muerto y después vivo el primer día de la semana. Entonces en aquel tiempo ni siquiera había fines de semana, entonces imagínate, el primer día de la semana era reunirte y luego te vas a trabajar. Y se reunían y compartían una reflexión, y probablemente si alguien tenía algún fragmento del Antiguo Testamento lo leían y cantaban. Pasaban un tiempo juntos donde tal vez alguien se había memorizado un salmo y lo recitaba en voz alta. Amigo, no había esa estructura, no existía la institución de la iglesia como tal, ni jerarquías, ni la organización como la conocemos el día de hoy. Lo que sí había era un movimiento detrás de una gran idea. Eso es lo que había. En el primer siglo, un grupo de personas empezó a multiplicarse de una manera espectacular. Y todo detrás de una gran idea, y es la siguiente: que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios. Y que no solamente era el Hijo de Dios, sino que había sido enviado por Dios para explicar quién era Dios y reconciliar al mundo con Dios. Estaban absolutamente convencidos de esto. Es lo que habían visto, habían estado a los pies de Jesús, habían estado en primera fila de los eventos que sucedieron en ese momento. Y bien, si es cierto que las enseñanzas de Jesús eran importantes, realmente el movimiento no estaba anclado a las enseñanzas de Jesús. El movimiento estaba anclado a algo que habían visto, algo que habían experimentado de primera mano, un evento, un suceso. Y eso es que Jesús había resucitado. Jesús había resucitado, y amigos, eso es todo lo que tenían. Un Salvador vivo, un líder que lo habían visto ejecutado un fin de semana, pero al tercer día lo vieron vivo. Y nadie les podía quitar eso. Y eso es lo que salían a gritar a las calles, a decir: ustedes lo crucificaron, Dios lo resucitó, arrepiéntanse. Porque Jesús había venido a quitar mucho del misterio de lo que había alrededor de quién es Dios y cómo puedes estar bien con Dios. Así que otra vez, si bien es cierto que las enseñanzas de Jesús estaban presentes, el movimiento estaba anclado a este evento que cambió la historia. Y que de hecho hoy estamos arrancando esa cuenta regresiva para celebrarlo en este domingo de resurrección que viene en algunas semanas. Este domingo de Pascua que lo cambió absolutamente todo. Esa era la experiencia de la iglesia primitiva, muy diferente a lo que vivimos hoy acá en las salas, con sistemas de audio inalámbrico y todo. Mira, ahorita parece hasta magia. En aquel tiempo, ¿te imaginas? Era completamente diferente. Pero con el tiempo y el pasar del tiempo empezamos a ver que se desarrollan diferentes expresiones de la fe cristiana. Y a ver si me pueden acompañar y están acá conmigo. Yo sé que hoy va a ser un poco como de historia y una recapitulación de lo que ha sucedido, pero es importante para lo que vamos a estar hablando en las próximas semanas. Estas diferentes expresiones de la fe cristiana, amigos, honestamente yo no creo que estén mal.
Con el tiempo, con los años, con las diferentes culturas, diferentes generaciones, definitivamente se empezaron a desarrollar diferentes expresiones. Hoy lo que hacemos y cómo lo hacemos es muy diferente a lo que les acabo de describir del primer siglo. Y eso no está mal. Pero lo que sí es importante, y es parte de lo que nos tiene hoy aquí y el por qué estamos hablando de este tema el día de hoy, queremos hablar de esto durante las próximas semanas, es que, amigos, hay cosas que nunca deben cambiar. Si bien puede haber diferentes expresiones, hay cosas que nunca deben de cambiar. Y eso tiene que ver con el contenido de la enseñanza, el contenido original de la enseñanza de Jesús. Lo que no puede cambiar es el tono y la postura de la enseñanza de Jesús y lo que tenía Jesús. El énfasis de lo que Jesús vino a hacer, la intención de Jesús que se veía reflejada claramente en hombres y mujeres del primer siglo que lo representaban y que lo seguían. Eso no puede cambiar. La intención de los primeros seguidores de Jesús era la intención de Jesús. Eso no puede cambiar. Porque, amigo, cuando la iglesia se desvía de eso, cuando la iglesia se desvía, la fe se enfría. Hasta rimó, ¿verdad? Me gustó. Se me acaba de ocurrir. Cuando la iglesia se desvía, la fe se enfría. Cuando la iglesia se aparta de esa enseñanza original, de ese tono, de esa postura, amigos, ya sea la iglesia o una iglesia local, amigos, lo que pasa es que las personas terminan lastimadas. Y lo he escuchado demasiadas veces. He tenido múltiples conversaciones con personas que terminan lastimadas por un movimiento que se ancla y que se levanta en el amor, en la honra, en el respeto. ¿Te imaginas la conversación, Jesús? ¿Sabes qué, Jesús? Bueno, sí sabes porque tú sabes todo, pero ¿sabes qué, Jesús? Tu movimiento un día va a lastimar a las personas. ¿En qué momento? ¿En qué momento un movimiento en donde la única instrucción, la última y más importante instrucción era: ámense como yo los he amado? Ámense como yo los he amado. Y sin embargo lo que vemos es que se abusa con la excusa de que es en el nombre de Dios. Y probablemente te ha pasado. Probablemente es tu historia, porque te dijeron qué tienes que hacer y que esto es lo que dice la Biblia y esto es lo que no puedes hacer y ese estilo de vida no me gusta, y en lugar de amar nos hemos preocupado más por terminar abusando con la excusa de que es el nombre de Dios. Y he visto cosas y he escuchado cosas, y probablemente tú también, que de verdad, amigos, ante los ojos de Dios son detestables. Y eso es triste. Eso es demasiado fuerte y es algo que nos rompe el corazón. Es algo que tiene que cambiar. Pero ¿sabes qué es lo más triste de todo esto? Lo más importante de todo esto, y esto es muy, muy grave. Cuando la iglesia pierde su camino, amigos, cuando la iglesia pierde su camino, cuando se desvía, la iglesia pierde su influencia. Y esto es muy peligroso. Y probablemente tú estás acá y dices: yo no entiendo eso de que como que peligroso, porque es tan serio. Pues sí, a veces no, yo sé, yo qué tengo que ver. Yo no sé dónde estás parado en tu experiencia de fe, pero yo te quiero decir una cosa: independientemente de si crees o no, o dónde estés en tu experiencia de fe, si te consideras cristiano, católico, seguidor de Jesús o ateo, tú no quieres que la iglesia pierda su influencia. ¿Sabes por qué? Porque lo que hoy conocemos como dignidad humana, ese valor, esa dignidad para la mujer, para los niños, para cualquier persona, no viene de nuestra cultura materialista, amigos. Viene de una enseñanza que la iglesia ha abrazado y llevado adelante por siglos. Y esa idea y esa creencia es que tú y yo somos creados a la imagen de Dios. Y eso nos hace dignos. Eso trae valor. Yo te digo, no importa si no crees. De hecho, te quiero leer algo que un autor reconocido, que es ateo, por cierto, escribe en uno de sus libros. Él es muy reconocido y fíjate lo que dice. Él trata de explicar el impacto de la iglesia. Dice: el cristianismo no solo derrumbó un imperio, alteró radicalmente las vidas de sus ciudadanos. Y después dice:
Fue una revolución que afectó las prácticas de gobierno, las leyes, el arte, la literatura, la música, la filosofía. Y finalmente termina diciendo, y en un nivel más fundamental, transformó el entendimiento que miles de millones de personas tenían de lo que significa ser humano. Porque, amigo, humano, antes de Jesús, significaba desvalorar. Significaba segregar, significaba abusar. Yo soy más fuerte, yo abuso del más débil. Yo soy más grande, yo abuso del más pequeño. Y no tenemos ni idea de cómo era el mundo. Por eso te digo otra vez, esta idea de que cada persona tiene un valor intrínseco, que no está conectado con su color de piel, con su estatus social, con dónde vivió, viene de las enseñanzas de Jesús. Jesús lo puso en el mapa y después explotó por todo el mundo. Por eso, independientemente si tú crees o no crees, si tú te consideras persona de iglesia o no te consideras, tú no quieres que la iglesia pierda su influencia. Y por eso es tan importante que hablemos de esto. Es demasiado importante, amigos. Ahora, a través del tiempo, afortunadamente, se ha experimentado y podemos ver a través de la historia algo que muchos llaman un remanente. Y tal vez dices, ¿qué es eso, Yair? Recuerdo tal vez cuando estaba chico y que hablaban del remanente, el gran remanente. Mira, simplemente un remanente es un grupo de personas que están apasionadas por regresar a la iglesia y el cristianismo a su versión original. Son personas que se levantan y que dicen, no podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera. Tenemos que cambiar. La iglesia no puede perder su relevancia, no puede perder su influencia. Necesitamos cambiarle la cara a la iglesia. Y nuestro deseo y nuestro corazón es ser parte de ese remanente, amigos. Y tal vez te estás preguntando, ¿por qué es importante, Yair? Es muy importante. Y yo sé que para ti probablemente no es fácil porque tienes una familia que educar y tienes un trabajo y tu matrimonio yo sé. Pero ¿sabes por qué es tan importante? Porque tú y yo, si tú te consideras un seguidor de Jesús, tú eres administrador del movimiento de Jesucristo en nuestra generación. Es demasiado importante. Amigo, la manera en cómo se ve el cristianismo depende de ti y de mí. La manera en cómo se experimenta el cristianismo y la iglesia depende de ti y de mí. Cómo se siente, cómo se huele, cómo se percibe el cristianismo depende de ti y de mí, especialmente con personas que están lejos o están fuera de nuestra fe. Amigos, al final del día, nuestras acciones y reacciones validan o invalidan la autenticidad de nuestra fe. Tus acciones y mis acciones, y otra vez, aquí yo no estoy predicándoles, me estoy predicando a mí, ¿ok? Porque esto es tan complejo. Sobre todo cuando voy manejando por el tráfico de la Ciudad de México. Mis acciones y mis reacciones validan o invalidan mi fe. Y no saben cuántas veces me he tenido que morder la lengua cuando tengo esta intención de mostrar mis habilidades de ironía cuando alguien me cierra en la calle, ¿verdad? Y que lo alcanzo y que bajan y a veces digo, ay, no vaya a ser alguien de la iglesia. Imagínate qué pena, pastor. Ay, qué bueno que te metiste, le hubiera dicho. Tus acciones y reacciones sobre todo validan o invalidan la autenticidad de tu fe. Y amigo, si tú no eres un seguidor de Jesús y nos estás visitando, muy probablemente estás diciendo vaya hasta que alguien lo dijo. Y tal vez tú estás aquí y si me cuentas y nos tomamos un café me podrás decir, Yair, esa es la razón por la que para mí es difícil ser parte de la iglesia. Porque lo que dicen que creen no checa con lo que hacen. Son muy buenos para decir lo que creen. Inclusive me pueden argumentar de una manera espectacular a través de escrituras lo que creen, pero no lo veo en acción. Y esto es tan importante. Esto es tan importante. Ahora, la buena noticia es que lo contrario también es verdad. Lo contrario también es verdad. Cuando hay personas que están lejos de Dios o que no forman parte de la iglesia, parte de nuestra fe y experimentan a través del cuerpo de Cristo, esa persona que se acerca y le ayuda y le apoya cuando está pasándola mal, ya sabes, ¿no? En una circunstancia difícil y alguien se acerca y le apoya y le escucha y le acompaña y le soporta, también dicen, wow,
No creo lo que él o ella cree, pero qué bueno que cree lo que cree, porque no sé cómo hubiera pasado este tiempo sin él o sin ella. Eso es tan importante. Y saben, yo les quiero decir algo. Yo me siento tan privilegiado de ser parte de esta iglesia que Dios nos ha regalado, porque esas son las historias que yo escucho y son muchas de historias que ustedes han experimentado. Y a mí me emociona pensar que estamos haciendo la diferencia, que estamos representando de manera digna a nuestro líder. De hecho, quiero hacer un paréntesis rápido para compartirles algo que no hablamos mucho. No hablamos mucho de esto, pero tienen que saberlo. Dios nos ha regalado algo muy especial. En nuestros 4 campus experimentamos historia tras historia de persona que está siendo impactada por personas como tú, que son parte de la iglesia. Y entonces lo que hemos decidido hacer recientemente es abrir nuestras manos y organizar una conferencia donde básicamente le platicamos a líderes de iglesias cómo y por qué hacemos lo que hacemos. Y es una conferencia que hacemos cada 2 años. Este año va a ser en Monterrey y por eso el anuncio es en septiembre 29 y 30 de este año. Perdón, es en Monterrey y quiero que sepan que viene gente de Veracruz, a Guadalajara, de Tijuana, a Chiapas y gente de República Dominicana, de Argentina. Tuvimos la última vez. Es espectacular el poder abrir nuestras manos y decirles: miren, no somos perfectos, no sabemos todo, pero esto es lo que hemos aprendido, porque queremos que la iglesia siga teniendo influencia, queremos que la iglesia siga siendo relevante, queremos que la iglesia pueda dignificar a su líder, a su fundador. Y es un gran privilegio. Cierro el anuncio y quiero regresar a nuestro tema el día de hoy, porque en esta serie lo que vamos a hacer es básicamente voltear a ver a esos seguidores de Jesús en el primer siglo, a esos cristianos del primer siglo, y ver cómo actuaban, cómo reaccionaban, cómo oraban, cómo perdonaban, cómo amaban, buscando no desviarnos, amigos, porque es fácil desviarse, buscando regresar a esa esencia original, la versión original que Jesús lanzó en el mundo en el primer siglo. Y eso va a ser la próxima semana. A partir de la próxima semana yo quiero compartir con ustedes un poco más de eso, cuando se lanzó el movimiento. Pero hoy, el resto de los minutos que tenemos juntos, yo quisiera que habláramos de la palabra, esta palabra tan interesante que de muchas maneras está cargada ya por todo lo que estoy hablando, pero es tan importante y tan relevante, porque esta palabra nos va a ayudar a entender a lo que fuimos llamados a ser. Y la palabra es la palabra iglesia, por supuesto. La palabra iglesia. Amigos, en el Nuevo Testamento todas las cartas fueron escritas en griego. El idioma griego, el Nuevo Testamento, esta palabra iglesia viene del griego eclesia, y lo van a ver en la pantalla. Eclesia es la palabra que vemos en el Nuevo Testamento que representa a lo que hoy llamamos la iglesia. El alfabeto griego lo tenemos en la pantalla y también la transliteración en latín. Pero amigos, este término no era un término religioso, ¿sabes? No era un término religioso. Simplemente lo que significaba era que era un grupo de personas, una asamblea, una congregación de personas. Tú podrías tener una eclesía de hombres, una eclesía de mujeres, una eclesía de soldados, una eclesía de ciudadanos. Cada vez que tenías un grupo de personas con un propósito específico, tú le podías decir: es una eclesía de esto. Y eso es simplemente lo que significaba. El tema es amigos, que a medida que el cristianismo se fue extendiendo y eventualmente se convierte en la religión oficial del imperio, allá en el año 380, ustedes probablemente, si les gusta la historia, lo saben, pero en ese tiempo ya estos pequeños grupos de personas no se tenían que reunir a escondidas en las casas o en los jardines, porque ahora podían estar en cualquier parte, y empezaron a ocupar lugares más grandes que empezaron a llamarles eclesías de cristianos. Y entonces la palabra eclesía terminó refiriéndose al lugar más que al movimiento, y eso es un grave error. Porque amigos, hoy en día nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia.
Y es muy fácil perder de vista y pensar que cuando hablamos de iglesia tiene que ver con una ubicación, con un lugar, con un espacio físico como este. Pero originalmente esa no era la intención. Así que lo que yo quiero hacer el día de hoy es que vayamos juntos a la primer mención de la palabra eclesía en el Nuevo Testamento, porque es una escena espectacular, que me encanta hablar de esto y me apasiona, y yo sé que no tengo todo el tiempo del mundo, pero quiero que lo veamos, porque es una escena muy padre. Es una escena donde vemos a Jesús con sus discípulos en una ciudad, en un lugar, en una región que se llamaba Cesarea de Filipos, está al norte de Jerusalén, y era un lugar muy rocoso. De hecho, tengo una fotografía para que tengan una idea. Bueno, esa es una gran roca ahí que hoy en día se ve así ese lugar, pero imagínate, son grandes montañas rocosas, y Jesús tiene una conversación con sus seguidores más cercanos, con sus amigos más cercanos. Es una conversación muy famosa, pero muy poderosa, y es una conversación que comenzó más o menos así: Jesús diciéndole a sus discípulos: muchachos, ¿qué es lo que la gente dice de mí en las calles? ¿Cuál es el chisme? Ustedes han estado conmigo, ustedes han escuchado. ¿Qué anda diciendo la gente de mí? Y entonces unos de ellos respondieron: bueno, algunos creen que eres Juan el Bautista, que ya habían ejecutado, que volvió a nacer. Otros piensan que eres un gran profeta, y empezaron a dar las opiniones. Pero entonces Jesús les hace la pregunta que realmente quería hacerles, y la vemos registrada en Mateo capítulo 16 verso 15, cuando dijo: ¿y ustedes, muchachos? ¿Ustedes quién dicen que soy? Esto es lo que realmente le interesaba a Jesús. Ustedes. Ya tenemos tiempo viajando juntos, y yo sé que hay mucho ruido en las calles y hay muchas opiniones de la gente. Algunos me piensan que soy lo mejor, algunos piensan que soy lo peor, algunos me aman, algunos me odian. Pero ¿ustedes qué dicen que soy? ¿Quién dicen que soy? Y entonces Simón Pedro contestó, dice el verso 16: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo: Pedro, tú eres tú a quien esperábamos. Me queda claro, no sé cómo, no alcanza mi mente y mi intelecto a entender, pero eres tú. Sin duda eres tú a quien estábamos esperando, el Rey máximo de Dios. Y entonces Jesús le responde a Pedro en el verso 17 diciendo: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. O sea, en otras palabras, Pedro, eres bueno, pero no eres tan bueno, no eres tan inteligente. Fue mi Padre quien te lo reveló, no lo aprendiste de ningún ser humano. Pedro, tienes razón, exactamente, Pedro. Eso es lo que soy. Y yo sé que ahorita tal vez no lo alcanzas a entender, porque te vuela la cabeza el pensar en quién realmente soy. Y después Jesús le responde a Pedro y continúa diciéndole en el verso 18: ahora te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi eclesía. Y ahí está nuestra palabra, la primera vez que la vemos registrada en el Nuevo Testamento. Y vemos a Jesús diciéndole: Simón, lo que dijiste es demasiado importante, Simón, Pedro. Bueno, le dijo Simón, y dijo: y es tan importante que te mereces que te llame de otra manera, porque sabes, Simón, hasta ahora tú has sido tan inestable. Eres movible muy fácilmente, pero ahora vas a ser una piedra, vas a ser una piedra. Eres Pedro, ya no eres Simón el que escucha, ahora eres Pedro, alguien firme. Y sobre esa roca voy a construir mi eclesía. Jesús le cambia el nombre a Pedro. E independientemente de las discusiones y que a veces no se ponen de acuerdo si se refería a la declaración de Pedro, el fundamento, o a Pedro mismo, lo importante es lo que viene más adelante. Porque después de eso, lo que Jesús básicamente le está diciendo es: voy a iniciar un movimiento que va a anunciar la llegada de un nuevo reino, con un nuevo rey, que va a cambiar a todos pies arriba, va a voltear todo por completo.
Las cosas van a cambiar porque ahora todos tienen que saber que son hechos a la imagen de Dios y que todos tienen valor intrínseco y que las mujeres y los niños también. Y voy a promover el perdón en lugar de la venganza, el amor, no el odio. Voy a promover gracia y verdad, vida y no muerte. Y todos serán invitados a ser parte. Todos podrán servir, todos podrán dignificar, todos podrán atender, todos podrán amar. Ese es el movimiento que voy a arrancar, Pedro. Y le dice después lo siguiente, que es tan importante, porque le dice después: y el poder de la muerte no la conquistará. Muchachos, nada lo va a detener. 2000 años después, aunque ustedes no lo crean, habrá un grupo de personas ahí en Santa Fe, en otro continente que ni siquiera saben que existe, y van a estar hablando de esto. Nada va a detener mi movimiento, ni mi muerte, ni tu muerte, Pedro, ni tu muerte, Juan, va a detener mi movimiento. Juntos vamos a cambiar el mundo, es lo que le estaba diciendo. ¿Te imaginas la escena? Súper emotiva, súper emocionante. Independientemente que a veces se pueda desviar el movimiento, la realidad es que nada lo va a detener, porque siempre habrá ese grupo de hombres y mujeres, ese remanente que van a estar apasionados por regresar a esa versión original. Y amigos, no estaba hablando de un edificio, no estaba hablando de ningún edificio. En ese tiempo no había las catedrales. De hecho, unos momentos después Jesús predice que ese gran templo que estaba en Jerusalén iba a ser destruido, y fue destruido en el año 70. Era un lugar espectacular, un lugar más sagrado. Jesús no estaba hablando de un lugar físico, estaba hablando de su congregación, su asamblea, su eclesía, que es personas como tú y como yo. De hecho, capítulos más adelante vemos que Jesús les dice a sus seguidores: oigan, inviten a todos a ser parte. Vayan a todo el mundo, invítenlos a ser parte del movimiento, que vamos a transformar las cosas, vamos a cambiar el mundo. Y amigos, años después, con la ventaja de tener en perspectiva lo que había sucedido, un hombre llamado Pablo, que tú conoces como el apóstol Pablo, que escribió, que se convirtió en un gran escritor, escribió cartas a diferentes comunidades de seguidores de Jesús en la costa del Mediterráneo. Le escribe a un grupo de personas que habían tomado la decisión de seguir a Jesús en un lugar que se llamaba Corinto, y les escribe lo siguiente, viendo hacia atrás y muy conectado con esto. Dice: ¿acaso no saben, 1 Corintios 6:19, no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? O sea, en otras palabras, Pablo le estaba diciendo: amigos, ya hemos hablado de esto, ¿acaso no saben? Ya hemos hablado de esto. Y tal vez para ti, para mí, esto de ser templo no suena mucho, no nos hace, no nos mueve mucho, no se entiende tanto. Pero para ellos, amigos, estaban rodeados de templos. Estaba lleno la cultura de templos. De hecho, muchos de ellos probablemente habían estado en el templo de Jerusalén, que era majestuoso, era espectacular, era el lugar más santo. Y lo que Pablo le está diciendo a los seguidores de Jesús en Corinto es: ¿qué creen? Ustedes ya saben, no se les olvide, lo que va a representar a Dios y a su Espíritu no son templos o edificios. Los días del templo terminaron. Lo que va a representar a Dios son ustedes. Ustedes y yo representamos a nuestro Dios, porque Él decidió habitar en nuestros corazones, no solamente en lugares sagrados. Y eso les volaba la cabeza a toda la gente religiosa de ese tiempo, porque no lo pueden entender. ¿Cómo es posible? Había lugar santo, lugar santísimo, lugar requetronta santísimo. Y ahora en mi corazón, en mi vida, va a habitar el creador del universo. Amigos, ya hemos hablado de esto, les dijo Pablo. Y les dice: por tanto, en el siguiente verso, glorifiquen a Dios, glorifiquen con su cuerpo a Dios, en el verso 20. Honren a Dios con su cuerpo. Y no estamos hablando nada más de que cuídate muy, tienes que cuidar tu cuerpo. No, ¿cómo hablas, compadre? ¿Cómo reaccionas? Tu cuerpo.
¿Cómo actúas? ¿Cómo te llevas a cabo con la gente? Cuando la gente te ve, dice, yo creo que es seguidor de Jesús. O dirá, no, no creo que sea seguidor de Jesús. Estás representando, honra a Dios, glorifica con su cuerpo, con tu cuerpo a Dios, porque somos una representación de Jesucristo, de su movimiento, de su asamblea, de su congregación, de su eclesía. Esta es la oportunidad que tú y yo tenemos hoy. Históricamente les puedo decir que desafortunadamente no pasaron más que unos 400 años después de estos eventos y la eclesía de Jesús estaba más preocupada por construir grandes edificios que por llevar amor y misericordia. Y la iglesia eventualmente se preocupó más por eliminar y destruir a cualquier persona que resistiera el cristianismo. Y luego construyeron, sí, grandes catedrales y grandes edificios, porque amigo, el que controla el edificio controla a la gente. Y amarraban con cadenas la Biblia a los púlpitos para que nadie vaya a leer lo que hay ahí, ni siquiera estaba escrita en su lenguaje. Tú conoces la historia. Pero siempre hubo un grupo de personas que dijeron, las cosas tienen que cambiar. Y yo sé que para ti esto puede ser muy personal, porque no solamente se trata de una historia, no solamente es históricamente, sino para ti es personalmente. Y yo quiero reconocerlo, porque yo sé que hay personas con las que he conversado que son parte de nuestra comunidad que me han compartido sus historias, en donde la iglesia se ha preocupado más por establecer la verdad que por extender gracia. Y ese es el reto que tú y yo tenemos el día de hoy. Y tiene 3 implicaciones importantes. Y con esto cierro porque quiero hacerlo muy práctico para ti. Si tú y yo queremos ser ese grupo de personas que están dispuestas a luchar porque la eclesía de Jesús regrese a su versión original, tienes que estar consciente de 3 implicaciones. La primera, amigos, somos parte de algo demasiado grande. Tú eres parte de algo grande, y no hablo de un lugar físico, algo realmente grande, algo realmente grande. Amigos, la iglesia es un gran asunto. Es imposible explicarse, historiadores han intentado hacerlo y nadie lo puede explicar. Cómo este movimiento salió más allá del primer siglo es un milagro en realidad. Tú y yo somos un milagro. 2000 años después, el que estemos aquí es un milagro. Eres parte de algo demasiado grande. Número 2, tú eres un templo andante y parlante. Y todos los días necesitamos recordar esto. No simplemente trabajas ahí para generar dinero, sino que es una oportunidad de representar. No simplemente eres padre, madre, no simplemente eres el dueño del negocio, no simplemente te toca liderar ese proyecto porque te toca. Tú eres un templo. Y tú y yo tenemos la oportunidad, y no estoy diciendo que ahora en adelante vayas a traer siempre folletitos y nuevos testamentos para que estés repartiendo en tu empresa. No estoy hablando de eso, ¿ok? Ni siquiera es necesario que hagas eso. Lo que Pablo dijo es, ustedes son templos. ¿Cómo hablas? ¿Cómo respondes? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo amas? ¿Cómo perdonas? ¿Cómo son tus conversaciones? Tú eres un templo andante y parlante. Recuerda que eres un representante de la iglesia de Jesús. Y 3, y creo que de lo más importante, el tono, enfoque y la postura de Jesús deberían de caracterizar el tono, el enfoque y la postura de sus seguidores. Y esto es algo que nos hace tanta falta. ¿Sabes cómo puedes saber si es la versión original o no? Por esto. Si el tono, enfoque y postura de Jesús caracterizan nuestro tono, enfoque y postura, estamos representando bien. Así sabemos si es la versión original. Cualquier cosa que se aleje del tono, del contenido original, de las enseñanzas de Jesús, del énfasis de las enseñanzas de Jesús, amigos, eso es una distorsión. Y hay que tener mucho cuidado. Eso es una distorsión. Saben, esta semana en mi tiempo con Dios estaba leyendo un pasaje en Génesis que hablaba de Jacob.
Y lo quise conectar con esto porque para mí fue muy evidente. ¿Sabes? Estas tres cosas nos deberían de asombrar. Estas implicaciones nos deberían de dejar maravillados. Así como quedó maravillado Jacob en una escena que tal vez tú conoces. Y te la cuento rápido. Jacob, que es de los patriarcas del pueblo de Israel, estaba huyendo de su hermano Esaú porque lo iba a matar. Y llega a un lugar a dormir y dice que tal estaba la cosa de complicada que usó una piedra para dormir, de almohada. Y se acuesta y empieza a soñar que hay una escalera del cielo a la tierra y subían y bajaban ángeles. Y está soñando. Recuerda que Dios le había hecho una promesa. Y él está huyendo y dice: ¿cómo se va a cumplir la promesa que le hizo a mi padre, a mi abuelo Abraham y a mi padre Isaac? ¿Cómo se va a cumplir? Me va a matar mi hermano. Y él está soñando eso. Y cuando despierta, bueno, en el sueño, fíjate lo que Dios le dice a Jacob. Y te lo voy a leer aquí porque no lo puse en la pantalla. Pero Jacob le dijo: yo estoy contigo. Te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Eso fue lo que recibió Jacob en ese sueño. Y cuando despertó, fíjate lo que dijo, porque esto es lo que quiero aterrizar acá. Cuando despierta Jacob, dice: al despertar Jacob de su sueño, pensó: sin duda el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Amigos, yo no quiero un día voltear atrás y decir: Dios estaba en ese lugar y no me había dado cuenta. Dios estaba entre nosotros y yo no me había dado cuenta. Dios está en mi corazón y yo no me había dado cuenta. Dios está usándome a través de su movimiento y yo no me había dado cuenta. Es para sorprendernos el que tú y yo podamos ser partes y representantes del movimiento de Jesús en el año 2025 en esta ciudad. Y yo te digo algo: si tú eres un seguidor de Jesús, el reto es es representar a Jesús en un mundo que no se parece en nada a Jesús. No es fácil. Si tú eres seguidor de Jesús, te consideras cristiano, católico, el reto es tienes que representarlo en un mundo que no se parece nada a Él. Y si no eres seguidor de Jesús, y con eso termino, si no eres seguidor de Jesús, lo que tú puedes esperar de nosotros, los seguidores de Jesús, esto es lo que debes esperar de nosotros. Debes de esperar el recibir gracia. Debes esperar el sentirte bienvenido, el sentirte parte. Debes esperar el que nadie te agarre a bibliazos para que crea lo que ellos creen. Debes esperar amor y gracia y misericordia, independientemente de cuál sea tu historia. Eso es lo que debes esperar. El tono, la postura y el énfasis que tenía Jesús y sus primeros seguidores en el primer siglo, porque de otra manera no estamos representando dignamente a su iglesia. Déjame hacer una oración. Gracias, Dios, por la oportunidad de ser parte, Señor. Gracias por la oportunidad de ser parte de este movimiento que tú predeciste hace tantos años y que hoy podemos ver el cumplimiento de esa profecía. De una manera milagrosa, hoy estamos aquí y te queremos decir que queremos representarte dignamente, Señor. Queremos ser un grupo de hombres y mujeres, un grupo de personas que refleje tu amor, tu gracia y tu misericordia. Que siempre podamos caminar, actuar y reaccionar de una manera en que podamos representarte bien, Señor, en que podamos apuntar a ti, Señor. Que estas semanas que arrancan el día de hoy y esta semana que arrancamos este tiempo, de muchas maneras pues de preparación para celebrar ese gran evento en el que podemos festejar tu vida y tu resurrección, que puedan ser semanas y días de mucha reflexión y que tú puedas traer a nuestra vida, a nuestra iglesia, a cada una de las personas que forman parte de nuestra comunidad, una revelación fresca y que podamos aprender cada día
a ser tus manos y tus pies en donde quiera que vayamos. Gracias, Padre. Gracias por la oportunidad de ser parte de esta iglesia local y porque tú nos has puesto en este lugar. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.